Y ahí ya debería estar grabando. Bueno, entonces, bienvenidos todos a esta edición del Foro Nacional Estudiantil de Economía y Finanzas de la Universidad del Rosario. Ya empezamos nuestro foro hace una semana con el tema de la educación. En nuestro primer panel llevamos a cabo pues, un panel de expertos, tuvimos académicos, emprendedores, contamos con la participación de nuestro rector. Y en el día de hoy queremos precisamente, como el nombre de este foro es La voz de los jóvenes propuestas por Colombia, queríamos precisamente abrir un espacio donde hubiera participación de los jóvenes, donde ellos fueran los protagonistas, donde fuéramos los protagonistas. Por eso, el día de hoy vamos a seguir con la misma temática, vamos a discutir sobre educación. La idea es tener pues un panel de una hora más o menos, donde podamos discutir los retos y las oportunidades que tiene la educación en Colombia hoy. Para ello, antes de presentar a los panelistas, les pido a todos los participantes que envíen sus preguntas por el chat privado a Carlos Holguín, Alejandra o, bueno, a ellos dos, que van a ser, son mis compañeros que van a estar recolectando las preguntas para que las filtremos y las hagamos en la parte final. Les agradezco no las hagan por el chat público para evitar como distracciones ahí. Entonces, bueno, tenemos perdón, el día de hoy tenemos tres importantísimos invitados a quienes de antemano les agradecemos su presencia. Está con nosotros Hugo Osorio, él es embajador de Juventudes y es un emprendedor social. Tenemos también a Alejandra Sánchez, ella es representante estudiantil y miembro del ACRES. Y Andrés Erazo, él es miembro de ASO USA y también director de Leaders Lab. Entonces, primero que nada, bienvenidos y gracias por hacer parte de este foro. Como que nos encanta tener participación de jóvenes que están liderando pues temas tanto en general de emprendimiento social, pero también que saben de educación y que les importa la educación. Y si quieren ya entrando en materia, digamos que vamos a tener dos grandes preguntas y después las preguntas del público. Entonces, la primera pregunta importante que me gustaría que respondieran, pueden tomar, digamos, el tiempo que consideren necesario. Solo, por favor, procuremos no extendernos más de 5 minutos para, pues, conservar los tiempos generales del evento. Y eso, las oportunidades. Todos sabemos que en esta coyuntura hemos visto una serie de problemas, de situaciones que antes tal vez no vislumbrábamos, pero siempre hay oportunidades. Y entonces la pregunta es, ¿cuáles son o cuál es tal vez la gran oportunidad que tiene Colombia hoy en materia de educación? Entonces, si quieren, cada uno responde y posteriormente pasamos a la siguiente pregunta. Entonces, el orden que les propongo es primero Alejandra, luego Hugo y luego Andrés. Entonces, Alejandra, escuchamos las oportunidades que tiene la educación, que tiene Colombia hoy en materia de educación. Bueno, buenas tardes a todos y todas los que están conectados un viernes a las 5 de la tarde para hablar de educación. Eso es algo que de por sí es como aplaudible. Entonces, gracias también por la invitación a ustedes. Yo creo que, digamos, la mayor oportunidad de la educación o en general del país en el medio de esta coyuntura que nadie en el mundo se esperaba y que es, pues yo creo que pone al límite el funcionamiento de todos los sectores sociales que tiene hoy pues en la sociedad, eh, es indiscutiblemente que reconozcamos, que identifiquemos, que valoremos la importancia misma del fortalecimiento de la educación pública, porque lo cierto es que hoy hay un problema en la educación muy grande, que no es algo reciente, que no es un problema que, digamos, data desde la coyuntura del coronavirus. Hoy ese mismo problema que tenemos, que se agudiza y que se manifiesta y se expresa por la inmensa desigualdad que hay en Colombia, uno lo ve reflejado en otros sectores sociales, ¿sí? Es decir, la desigualdad estructural en el país, que es un problema fundamentalmente del modelo económico que hoy se está discutiendo en la academia porque obligatoriamente tenemos que repensarnos este modelo de país, ¿sí? También se manifiesta en el modelo de educación. Ese modelo de educación hoy está basado en que las universidades públicas han tenido cada vez menos y menos y menos presupuesto para su financiación y por ende menos capacidad de cubrir y de ofertar indistintamente a quién el servicio de la educación. Y por ende
pues los estudiantes hemos tenido que acceder, no sé si acá la mayoría de los que están conectados somos estudiantes, pero hemos tenido que acceder a algún tipo de financiación o algún tipo de entidad bancaria o financiera para poder acceder a la educación superior. Yo estoy endeudada y uno de cada dos estudiantes de las universidades privadas estamos endeudados y alrededor del 50% con el ICETEX. O sea, son más de 670.000 estudiantes endeudados con ICETEX. ¿Por qué digo esto? Porque es momento de repensarnos el país en materia de educación. Porque 5 de cada 10 jóvenes que se graduaron con nosotros en el colegio no lograron ingresar a la educación superior. ¿Y ustedes creen que en esta coyuntura tan difícil, tan problemática, donde más va a afectar pues a las clases medias y a las clases bajas el tema de la crisis económica y la desigualdad que de por sí ya se ha conformado prácticamente de manera perfecta en Colombia? O sea, es una cosa en términos tanto de tierra como de ingresos muy, muy desigual. Entonces, ¿cómo va a afectar a toda la gente que de por sí ya tenía todo un bagaje social y un bagaje socioeconómico muy difícil? Entonces, hoy podemos repensarnos este modelo. Mm, Creo que nosotros lo hemos discutido pues entre las asociaciones, entre las organizaciones que hemos hablado de la educación superior y hemos dicho, hoy una política de financiación a la demanda no es viable para el país. Es decir, dar que el gobierno nacional a través del ministerio o a través de las entidades territoriales, las que sea, la forma en la que sea, le dé dinero al estudiante para que éste ingrese a la educación, no es la mejor manera. La mejor manera es que el gobierno nacional le dé ingresos y le dé la posibilidad de autoabastecerse, pues el presupuesto necesario a las universidades para que oferten sin distingo a quién la posibilidad de estudiar. Porque eso todo lo que les acabo de contar es en el marco y digamos partiendo de una sola cosa, y es que la educación es un derecho. Si no partimos de ese principio, pues todo lo que acabo de decir se derrumba. Yo creo y defiendo la educación como un derecho. Entonces creo que este es el momento para darnos cuenta de que es muy importante la educación, de que no podemos hablar de vacuna, no podemos hablar de instrumentos científicos de pruebas, de testeo, no podemos hablar de todo esto sin investigación científica y sin ciencia. Y esto solamente sucede si hay presupuesto para hacerlo. Y hoy en Colombia no lo hay. Las universidades públicas, que también hacen una gran parte de la investigación, se están cayendo a pedazos. Y las universidades privadas no tienen la capacidad de hacer investigación de ese nivel, ¿sí? Sino que también están compitiendo por los pocos recursos públicos que saca el Ministerio de Ciencia y Tecnología, o el hoy Ministerio de Ciencia y Tecnología. Entonces, todo esto en el marco de una cosa, y es defender la educación como un derecho y un derecho universal que se le tiene que garantizar a todo el mundo. Hoy la ciencia, la investigación y la tecnología es una cosa del 1% de las universidades. O sea, muy pocas universidades hacen de verdad ciencia y tecnología a nivel, pues que uno diga, puede competir a nivel internacional. Por eso tenemos que importar desde Alemania las pruebas del coronavirus, porque no tenemos la capacidad de hacerlo nosotros mismos. ¿Y por qué no las tenemos? Porque desde Duque, Santos, Uribe, Pastrana, mejor dicho, Gaviria, desde todos los gobiernos nacionales, el presupuesto para ciencia y tecnología ha sido de menos del 0,1% del PIB. O sea, es mínimo. Entonces, esto pasa por una discusión política, sí pasa por una discusión política, por reformar la forma en la que se dan los recursos territoriales a las universidades. Es decir, toda esa plata de regalías que supuestamente debería ser para investigación, para educación, se está haciendo para otras, se está usando para otras cosas. Entonces, pasa por una discusión política, pasa por una discusión pública, una discusión social, que todos estemos dando y defendamos la educación como derecho y defendamos la investigación y la ciencia como un derecho. Y tres, pasa porque nosotros como estudiantes nos empoderemos y demos la discusión, saquemos esa discusión que históricamente ha sido de las aulas, que históricamente ha sido de la academia, de los profesores, de los investigadores, y la pongamos en el debate público, en la palestra del país. Y eso es lo que hicimos el año pasado y el año antepasado con los paros nacionales que hemos hecho en materia de educación. Creo que hemos dado avances importantes, pero hoy es el momento en el que más nos tenemos que recordar que sin ciencia, sin tecnología y sin educación no podemos hablar de desarrollo. Vale, muchas gracias Alejandra. Y antes de seguir con Hugo, te quería hacer una pregunta, ojalá
una respuesta cortica para seguir de un tema que nombraste, y era sobre la financiación de la demanda en vez de la oferta. Y entonces la pregunta que te digo es simplemente, ¿cuál es tu opinión, no sé si personal prefieras o de la organización, frente al programa en su momento Serpi lo paga y hoy Generación E, dada esa postura tuya de no financiar la demanda? Sí, yo creo que indiscutiblemente hay una noción personal, pero eso lo hemos discutido mucho en la asociación y es que no estamos de acuerdo con este tipo de programas como Serpi lo paga o como Generación E, primero porque han sido completamente ineficientes e ineficaces, es decir, no solamente el tema, digamos, en cuanto a lo formal, es mala la atención, no les consignan a los estudiantes, ha sido, digamos, mal diseñado los programas, pero estructuralmente es por una razón, y es porque con ese dinero se puede, se puede ofertar mucha más educación, un poco más de cupos a través de las universidades públicas a más estudiantes que a los que solamente dándole, digamos, los recursos al estudiante para que acceda a una universidad privada. Digamos, no, yo no estoy en desacuerdo con que exista el ICETEX, yo estoy de acuerdo con que exista el ICETEX y estoy de acuerdo con que deben haber algunos programas de incentivo a la demanda para que ingresen a la educación superior. ¿Cuál es la contradicción principal? Es que no puede ser si eso se hace a costa de que las universidades públicas se quiebren. Así se creó el Serpilo Paga. El Serpilo Paga se conforma con unos recursos que vienen de un impuesto que es el CREE, que era en un 90% para financiar a las universidades públicas, 3 universidades públicas. Y ese impuesto se quita para las universidades públicas y dice, no, se va a destinar a ser paga, donde el estudiante puede elegir si a una pública o una privada. Pero no es cierto que pueda elegir, porque es que si a ti te ponen a elegir, como a mí y a muchos estudiantes, entre una universidad que tiene una cantidad de edificios tecnológicos donde tú puedes poner la huella versus una universidad donde te llueve por dentro, tú eliges la universidad donde puedes entrar con la huella. Y eso no es una discusión. Por eso no, hay varias discusiones ahí en cuanto al presupuesto, la financiación, el ascenso social, toda la cuestión. Pero ¿cuál es mi idea con respecto a estos programas? Es que no debería ser eh, eh, que el estudiante tenga que elegir si entre los Andes o la Universidad Tecnológica del Chocó. No debería ser así. Debería ser que la Universidad Tecnológica del Chocó sea tan buena y tan calidosa como la Universidad de los Andes. Esa es la discusión de fondo. Listo, Alejandra, muchas gracias. Entonces seguimos con Hugo sobre las oportunidades de la educación en Colombia. Buenas tardes para todos los que han conectado, un saludo muy especial y gracias, como decía Alejandra, por estar un viernes aquí conectados. Eso muestra el interés que tenemos por ser parte del desarrollo y del crecimiento de nuestro país. Yo parto también del punto que mencionó Alejandra, la educación es un derecho humano que quizás en nuestro país ha sido ultrajado y no se le ha dado el enfoque necesario. Una justicia social empieza en un país por base de la educación. La educación es la raíz. Entonces no vivimos en un país justo mientras un niño se levanta en un buen lugar, lo recoge una ruta, lo lleva a estudiar en un colegio y mientras otro tiene que salir a trabajar. Y lo he vivido y lo he visto. He visto los estándares de diferentes colegios aquí en Colombia, especialmente en la costa caribe donde he trabajado y visitado, que en un envío comentaba de que no entiendo cómo hace un niño para concentrarse en un colegio sin aire acondicionado y sin un ventilador que realmente no sirve en unas temperaturas de 40 grados en Cartagena donde he trabajado. O sea, me parece insólito. Y con varios senadores que he hablado siempre he hecho esa pregunta de cómo hacemos para que los recursos que realmente salen del gobierno sí lleguen y cumplan su objetivo. Entonces, tenemos que vernos como una sociedad injusta en ese aspecto, de que todavía ante la ONU también somos un país donde hay más de 1 millón de niños que no están estudiando. Entonces, los problemas se tratan desde la raíz. Y es algo que también comentaba con todo el tema racial, que está muy bien que tumben las estatuas, todo lo que es un significado del racismo, eso está excelente, pero la raíz vuelve a ser la educación. Podemos tumbar todas las estatuas, pero si no estamos educando a las personas, si no estamos educando la mentalidad, si no estamos cambiando el corazón de las personas, los mismos errores se van a repetir en 10, 15 años. Y lo mismo pasa con la educación. Entonces yo creo que, como decía Alejandra, hablamos de oportunidades, pero vamos a caer en el tema es de dónde están los errores, ¿verdad? ¿Y dónde está el error? En eso, en que hay una injusticia, en que todavía hay más de 1 millón de niños en nuestro país que no están estudiando, que tenemos que tratar de trabajar por disminuir esa cifra. ¿Cuál ha sido la oportunidad durante ese tiempo de revelar el problema sistemático que hay en la educación colombiana? Siento yo que esa ha sido la oportunidad, de que no solo dentro del gobierno, pero dentro de los ciudadanos veamos que hay un gran problema. He hablado con estos niños que les digo que trabajan en Cartagena
y realmente el Internet no les sirve con una perfección para entrar a un sistema virtual del colegio. Los profesores no están entrenados para un sistema virtual, ni cómo tener tácticas de mantener a niños entretenidos 5 horas a través de un sistema como este, por favor. Entonces, también nos revela esa oportunidad de que tenemos que entrenar a los docentes. Estamos trabajando en un programa súper fuerte en Norte de Santander que se llama Ayuda al Profe. Bueno, empezó en Norte de Santander y es un programa donde todos los profesores se pueden conectar a nivel nacional y entre todos se dan herramientas virtuales y, bueno, como ese compartir de conocimiento entre los docentes. Y está funcionando excelentemente bien hasta el momento. Pero hemos visto ese espacio que hay, ese vacío, perdón, entre los profesores que no tienen esa táctica para enseñar. Entonces, ¿qué ha hecho? Repito, es revelar los problemas sistemáticos del país. Necesitamos virtualidad, necesitamos que el Internet llegue a lugares donde no llega y que llegue de buena manera. Porque me han dicho que se les cae, o sea, no hay un Internet en muchos lugares de Colombia donde resista una plataforma como la que estamos nosotros hoy conectados. Que los profesores estén bien entrenados para poder enseñar a través de esta virtualidad. E incluso cuando todo vuelva a ser presencial, el problema no va a cambiar ahí, ¿verdad? Y otra de las cosas que he notado es la programación de materias. Entonces yo comento mucho mi experiencia estudiando en Inglaterra, que nosotros teníamos materias desde drama, de teatro, música en bachiller, música, educación física, estudios de ciudadanía, o sea, es un espacio muy amplio para que uno desarrolle todo tipo de artes, que quizás en Colombia tampoco se le ha dado la importancia que merece el arte como debe ser. Eh, y otra cosa, bueno, ya pasando al tema, por ejemplo, del ICETEX, yo creo que tenemos que implementar pagos justos para los estudiantes porque el tema del endeudamiento es muy fuerte. Entonces, es muy negativo que un estudiante estudie con una carga encima, que se gradúe con una carga tan grande encima de que tiene que empezar a trabajar para pagar esta deuda que cada vez el interés va subiendo más y más. Entonces, eh, siento que los estudiantes han aprovechado mucho esta oportunidad sabiendo que bueno, ya hay algo negativo y que podemos hacer y conectarse a través de esos sistemas para estudiar, pero no podemos dejar estos problemas al lado. El problema de la virtualidad, el problema del entrenamiento de los docentes y el problema de la gran deuda que enfrentan los estudiantes en Colombia para poder estudiar. Hay muchas cosas que yo siento que puedo compartir, que siento que debemos implementar de otros países que han funcionado. Yo soy muy positivo del futuro del país. Muchas veces hablo con personas y me dicen, eso en Colombia jamás va a cambiar. No, pues si nunca va a cambiar esa nuestra actitud, pues ¿para qué trabajamos? No, estamos trabajando porque creemos que las cosas realmente sí pueden cambiar y nosotros podemos ser parte de ese cambio. Entonces hay que implementar muchos sistemas, por ejemplo, en el ICETEX, en el tema, como decía, de las deudas de financiamiento. Por ejemplo, yo tengo una deuda con Inglaterra en este momento de mi universidad, pero mientras yo no esté trabajando y no gane más de 35.000 libras al año, yo no tengo que pagar ni un solo peso. Entonces es un sistema muy diferente y después de 20 años, si no ha pagado, se borra. Entonces no hay una presión de que tengo que terminar de estudiar porque tengo que empezar termino de estudiar y tengo que empezar a trabajar. Yo estoy aquí relajado en Colombia y en el día que empiece a trabajar, pues tendría que ganar mucho para gastar 35.000 dólares al año para empezar a pagar eso. Entonces le está dando la oportunidad al estudiante de que no tenga excusas para no estudiar. Y eso es lo que tenemos que hacer aquí en Colombia, de que los jóvenes no tengan excusas para decir, yo no voy a estudiar porque es que yo no me quiero endeudar y yo no tengo que pagar eso. Y en el tema de la igualdad, es totalmente cierto lo que decía Alejandra. No es justo que una universidad pública esté en un estándar mucho mejor que una universidad privada. Debería estar incluso mejor, porque es la que está financiando el gobierno. Entonces, debería estar en un estado mucho mejor para que los estudiantes puedan estudiar y puedan desarrollarse. Entonces, es algo que tenemos que trabajar mucho. Y nosotros como jóvenes, tratar de usar esta oportunidad a través de nuestras redes y lo que usemos para visualizar ese espacio y ese vacío tan grande que hay en la universidad, en la educación de nuestro país en estos momentos. Vale. Hugo, y una pregunta también sobre un tema que nombraste, sobre la oportunidad. Planteas que la oportunidad de esto es que visualicemos lo que está pasando y que cómo el ciudadano a pie debe saber lo que está pasando. Entonces yo te preguntaría, bueno, hoy que los ciudadanos todos sabemos esas problemáticas, ¿qué podemos hacer desde el papel de ciudadanos? Y antes de que me respondas, un recorderis a los asistentes que porfa las preguntas háganla por privado a Carlos Holguín o a Alejandra, no Alejandra Sánchez, sino Alejandra, para que ellos son mis compañeros del foro que van a estar pues seleccionando las preguntas para el final. Y ahora sí, Hugo, por favor, cortico para seguir con Andrés. Juan, sabes, a mí me impresionó mucho que cuando yo empecé a trabajar aquí en el tema de la educación en Colombia, yo lo empecé a hacer desde el exterior.
Y la cifra que yo mencionaba de falta de educación y de número de niños que no estudian en nuestro país, las personas no lo conocían. O sea, para muchos es como que más de 1 millón, ¿cómo así? Sí. ¿Y qué hacen esta cantidad de niños? Pues, primero que todo, no están estudiando. Y segundo, muchos, como conmemorábamos hoy el día 12 de junio, están trabajando. Entonces, hay una falta de conocimiento que las personas ni saben la falta de educación que hay en nuestro país. O sea, quizás especialmente los que viven en ciudades, Bogotá, Medellín, no se imaginan el tema rural también que hay tan fuerte en nuestro país. Y que cuántas familias pues no pueden darse el gusto de que un niño vaya a estudiar porque está trabajando para sacar su familia adelante. He conocido familias que sus niños de 11, 12 años trabajan con sus papás ya. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos? Usar todas las herramientas posibles que tengamos para visualizar el tema, empezando por las redes sociales. Para mí las redes sociales, no solo aquí a nivel nacional, pero a nivel internacional, ha sido una gran oportunidad de recoger fondos para los proyectos que hago. Conectándome con personas en Europa, en Estados Unidos, en el Reino Unido, y muchos se han quedado impactados cuando ven, por ejemplo, la página de Instagram de la Fundación, del estado de los colegios, del estado de un patio de un colegio sin pavimento, y eso les sorprende, porque ¿saben qué pasa? Que muchas personas en el exterior también, la idea de pobreza es como una fantasía negativa, como algo que la gente habla pero no la ha vivido, y cuando he hecho proyectos aquí también con personas que han visitado y llegan a esos lugares, las personas entran en un shock. Entonces nosotros somos los que tenemos que, como decía al principio, tratar de visualizar esto, y la mejor herramienta que tenemos en este momento para hacerlo también es nuestras redes sociales, porque no solo estamos alcanzando aquí a nivel nacional, sino estamos alcanzando a personas a nivel internacional para que se enteren del gran problema que tiene Colombia ahora. Entonces, usemos eso como una herramienta que yo lo hablo desde de nivel personal, lo que a mí me ha servido, no solo para crear visibilidad, sino también para recoger fondos para hacer estos proyectos. Listo, muchas gracias. Entonces, ahora Andrés, ¿qué opinas sobre las oportunidades? Listo, de nuevo muchísimas gracias a todos los que están en el Zoom y los que pues, próximamente lo van a ver en las redes sociales del foro y en los participantes aquí. Y yo considero que debemos abordar el problema y bueno, pues la oportunidad de la educación, y es la deserción. O sea, la deserción es un aspecto súper importante que hay que abordarlo con mucha delicadeza, y hay muchos factores que llevan a que estos chicos, nuestros jóvenes, nuestras futuras descendencias no puedan acceder a una educación superior, que tal vez lo vamos a tocar más adelante. Y es que cuando estamos analizando la transitividad entre la primaria, la secundaria y la educación superior, pues vemos unas brechas gigantes, porque antes, en vez de aumentar esos estudiantes que acceden a esas etapas de educación, estamos viendo que está disminuyendo. Y ahí tenemos que ver qué está pasando. Si uno va a los colegios, como decía Hugo, mi papá es maestro de un colegio del distrito de Agua Blanca, acá en Cali, pues no hay los recursos para garantizar una educación como lo hacen tal vez algunas escuelas privadas, ¿sí? Escuelas que mensualmente pueden pagar 1.500.000, cuando la inversión por estudiante mensualmente en los colegios públicos es de aproximadamente 350.000 pesos. Entonces también cuando vemos como los estándares de educación que están adquiriendo los estudiantes de educación pública, pues es muy difícil competir para uno alcanzar una prueba de ICFES para tal vez acceder a los programas como Pilo Paga, Generación E, o los resultados como vemos en las evaluaciones PISA, que nuestros estudiantes, a pesar de que tenemos una cobertura en el país muy buena y que se ha ido mejorando con el tiempo, pues no hay una calidad que nos vuelva competentes para acceder a muchas oportunidades que brinda tanto el gobierno nacional como gobiernos extranjeros. Yo creo que yo soy el ejemplo innato de las oportunidades y del empeño, y claramente de los recursos que hemos tenido a la mano. Yo desde el colegio accedí a un programa de bilingüismo patrocinado por el Colombo Americano y la Embajada de los Estados Unidos, que me ha ayudado a alcanzar algunos espacios, ¿sí? Aplicar a becas, porque el bilingüismo, o sea, es un aspecto súper importante, y más en un mundo globalizado como estamos ahora. Una persona que sepa inglés o sepa más de 2 idiomas, pues claramente tiene más posibilidades de una movilidad social. Pero ahí es donde tenemos esa gran oportunidad, y nosotros como jóvenes, como gestores de proyectos sociales, vamos a llevarles desde nuestra posición, y yo considero que eso es algo de conciencia social
que no es listo, cuando yo sea ministro, cuando yo sea presidente, voy a impactar las comunidades, sino desde mi posición en este momento, cómo le puedo aportar a la comunidad. Si yo sé inglés, listo, vamos a crear con mis grupos de amigos que también tal vez saben inglés o saben francés o saben programación, vamos a capacitar a estos jóvenes para que se vuelvan competentes y puedan continuar en su educación. Es que es muy difícil hablar de una educación de calidad, acceso a la educación superior, cuando las familias y los contextos son totalmente diferentes. Cuando en la casa hay problemas, sus papás no son educados, sus papás trabajan en la informalidad y van al colegio no como una forma de, como un hogar, o sea, como hay que convertir el colegio como un hogar y una oportunidad de progreso, pero si tú ves a los estudiantes que viven en contextos difíciles de conflicto, de drogadicción, pues la escuela es una pequeña burbuja que además los aburre. Porque es decir, no, qué pereza, ya va a llegar la profesora a cansar porque no he hecho la tarea, pero tengo hambre, ¿sí? Entonces hay muchas aristas de este tema que también hay que abordarlos y que son estructurales, como lo decía Alejandra y Hugo, pero considero que la oportunidad está ahí. ¿Cómo tenemos a los chicos, a las futuras generaciones educándose y no pensando en que tienen que ir a trabajar porque en su casa sus papás no tienen la capacidad económica para incluso alimentarlos y menos para un proyecto de vida o entrar a la universidad? Y creo que ahí es súper importante porque los proyectos de vida, cuando una persona tiene acceso al menos a la información, y creo que esto lo hemos visto en la pandemia, que o sea, ¿cuántos niños han dejado de recibir educación por no tener una tablet, un computador, una conectividad o un acceso a la información? Y creo que, como lo decía anteriormente, en un país, en un mundo globalizado, pues llegan ese tipo de situaciones y nos muestran la realidad del país de que tenemos una cobertura en educación, pero los estudiantes no tienen los recursos tecnológicos para acceder a esa información. Entonces creo que también parte de ahí, ¿sí? De la base de esta pirámide, lograr e incentivar. Creo que el incentivo a los estudiantes, y creo que todos aquí tenemos incentivos a seguir estudiando nuestra capacidad, nuestro capital humano, la capacidad para una movilización social, cumplir los sueños, pero hay muchos niños en Colombia y en los territorios, cerca de nuestros barrios, cerca de nuestras casas, que sus proyectos de vida no están planteados porque hay otras emergencias, hay otros problemas que tienen que vivir día a día, al punto de que cuando ya son mayores, grandes, 40, 50 años, pues no pudieron acceder a esas oportunidades que muchos de nosotros, a pesar de endeudarnos, podemos acceder y podemos seguir movilizándonos y alcanzar lo que algún día en nuestro proyecto de vida teníamos plasmado. Vale, Andrés, muchas gracias. Teníamos planeado hablar de retos y oportunidades, pero creo que en esta pregunta como que un poco hablamos de ambos. Entonces ahora les voy a hacer como una pregunta más personalizada, digamos, al perfil de cada uno. Entonces, si quieren, primero con Alejandra. Y es que Alejandra nos has hablado, pues, digamos, de este papel, de esta situación universitaria, ¿cierto? Y entonces, en ese contexto de las dificultades que tiene hoy la educación universitaria, en especial, pues, lo que nos hablabas de las deficiencias de la educación pública, ¿cómo entra el factor de la virtualidad? ¿Cómo eso es tal vez una ventaja porque la brecha no es tan grande o al contrario, se aumenta porque las universidades públicas se ven aún más perjudicadas? ¿Cómo es ese factor de virtualidad en el tema de brechas entre universidad pública y privada? Sí, yo creo que la brecha no es entre la universidad pública y la universidad privada. De hecho, en cobertura es más o menos el 50-50%, en investigaciones el 50 y 50%, en posgrados es el 50 y 50% más o menos. El problema y la brecha es entre regiones en Colombia. La brecha es entre clases en Colombia. La brecha es entre género en Colombia. Y es así a nivel estructural, no solamente en la educación. En el empleo es así, en investigación es así también. Entonces, ¿cuál es como, digamos, la afección mayoritaria, por supuesto, del tema de la virtualidad?
en la universidad pública, además de todos los problemas de desfinanciación que tiene, pues le endilgan ahora un problema de conectividad, ¿cierto? Entonces, el problema de la educación pública no es propiamente el tema de, digamos, de la calidad, no exactamente. El problema es, digamos, no porque las universidades públicas en medio de todo pues han tenido que buscarse los recursos para tratar de ofrecer educación de calidad y lo han hecho. O sea, 10, digamos, de cada 10 pesos que las universidades públicas usan para tratar de sostenerse en materia tanto presupuestal como de inversión, es decir, tanto para pagar nómina a los profes o investigación como para pagar los edificios y hacer edificios, de cada 10 pesos, 5 son autofinanciados. O sea, 5 se los tienen que buscar ellas solas. Entonces, porque un día, pues porque el Estado ha venido, digamos, desfinanciando 5 de cada 10 pesos. Entonces, ellas se lo han tenido que buscar. ¿Cuál es digamos, el problema o el quid del asunto? Que va a llegar el día, si no hay una decisión política de financiar las universidades públicas, en que ellas ya no puedan autofinanciarse más, en que ellas ya no puedan subir más las matrículas, en que ellas ya no puedan vender las cosas, porque ese momento se llama la privatización. Y esa privatización de las universidades, pues es el fin de la educación pública, ¿sí? Entonces, ese momento, si llega, pues ya cambia todo el escenario. Nosotros hemos hecho todo lo posible para que no llegue. Entonces, de repente llega una pandemia mundial y pues agudiza todos estos problemas. ¿Cuáles son los problemas fundamentales en medio de la conectividad? Primero, en medio de la virtualización, perdón. Primero, la conectividad indiscutiblemente, porque es un deber y también es una discusión que hoy está pues en manos y en boca de todo el mundo, y sí es un deber uno garantizarla desde el Estado y desde el gobierno nacional a todo el mundo. Si hoy ya es el Internet un derecho fundamental, por ejemplo, eso es una discusión que está vigente, pero por lo menos en el sector educativo debería ser una responsabilidad del Estado y del gobierno nacional, porque es como si constituyera el salón en la educación presencial. El Internet es todo. Sin Internet no se puede hacer y no se puede hablar de educación virtual. Y lo cierto es que acá en Bogotá, de por sí, hay muchas familias sin Internet, alrededor de el 20, entre el 20 y el 25%. Pero en la ruralidad, solo 9 de cada 100. 9 de cada 100, o sea, hay muchos jóvenes en las veredas, hay muchos jóvenes hay muchos niños en las escuelas, todo está parado porque pues en el campo colombiano todavía se hará con bueyes. Es decir, no podemos avanzar 200 años de historia, 2 siglos en menos de 3 meses, pero nos ha tocado y por eso les digo, esto es más que para la educación solamente y más que para la educación superior, es un momento histórico que nos tiene y nos obliga a cambiar y a repensarnos el modelo de país. Porque el modelo de país que vivimos en la educación superior y en la educación en general es el mismo que vivimos en la economía, que vivimos en las empresas, que vivimos en el transporte, que vivimos en los servicios públicos, y es un modelo completamente desigual. Es un modelo donde unos pocos se benefician a costa del sacrificio de muchos. Así más o menos uno puede resumir el país. Pero entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Sí? ¿Qué es lo que hay que hacer en esto? Pues cambiar el modelo económico, cambiar el país. Yo sé que no es una cosa de la noche a la mañana, pero pues ahí hemos dado pasos importantes. Entonces toca exigirle al gobierno nacional que garantice la conectividad para todo el mundo. Lo segundo, digamos en términos de la virtualización, es por supuesto, cambiar y repensarnos los contenidos y las modalidades educativas. Hoy la presencialidad asistida o lo que llamamos las clases remotas, que son muy diferentes a la modalidad virtual, requieren que el profesor esté presencialmente y esté en tiempo real dando la clase a las personas que lo estén escuchando o la profesora. Y eso puede, digamos, variar en una modalidad virtual, puede variar esa presencialidad asistida
y puede cambiar si hacemos una discusión académica de qué modalidad es la que necesita Colombia, si es a través de una modalidad virtual, a través de una interfaz, si estamos preparados para eso, si vale más, ¿sí me entienden? Entonces, esas discusiones yo creo que es el reto más difícil porque ni hoy estamos los estudiantes preparados para dar clases, para recibir clases virtuales, ni los profes para darlas. Hoy las pedagogías, las licenciaturas en educación en el país no tienen un componente de virtualidad específico en su pensum y ya después de esto va a ser la mitad, yo me imagino, ¿sí? O sea, es un reto académico bien importante. Y lo tercero es eh, que yo creo que es un poco como como el reto más inmediato que tienen las universidades, y es que puedan por lo menos tener el dinero, así sea virtual o así sea remoto o lo que sea, o semipresencial o alternado, como lo quieran llamar, para funcionar. O sea, las universidades hoy no pueden cerrar. Y lo cierto es que hay muchas universidades públicas que pues no tienen la forma de terminar el año porque no tienen presupuesto. Y no tienen presupuesto pues porque el gobierno no tiene la suficiente voluntad política de darles presupuesto. Y pues por supuesto porque estamos en medio de una crisis económica que pues ha limitado los recursos en mucha más cantidad, pero ahí es donde tenemos que igual exigir como estudiantes y como todos los sectores sociales que el gobierno no puede escatimar en recursos en este momento. O sea, hay países y hay muestra de países que en medio de la coyuntura del coronavirus han gastado un porcentaje considerable de más o menos el 10% del PIB para la emergencia, para tratar de atender la emergencia. Y aquí en Colombia ha sido entre el 3 y el 5 y pues es insuficiente. Entonces toca no ser en esto, no podemos ser ortodoxos en materia económica y tenemos que tratar de, bueno, pues toca gastar y toca que el Estado intervenga y que se vaya al piso ese discurso de que la mano invisible lo resuelve todo, porque hoy nos damos cuenta que la mano invisible pues es tan invisible que no existe, no se ha visto y el Estado ha tenido que intervenir en todo lado. Entonces, esa es la discusión económica y académica que tenemos que dar en las clases de economía política. Bueno, ¿el neoliberalismo sirve o no sirve? Hoy estamos viendo que no sirve, pero pues igual es una discusión vigente en materia académica. Bueno, Alejandra, muchas gracias. Y sigo con Hugo. Y sobre tu experiencia más o menos. Y es que tú nos hablas de que pues tu experiencia se centra sobre todo en comunidades en la costa, pero entonces una pregunta clave ahí es, ¿cómo logramos que en todos los lugares de Colombia, con la diversidad que tienen, porque una comunidad del Pacífico es totalmente diferente a las del Caribe, a las de Bogotá, etcétera, etcétera, cómo logramos llevar una educación que sea, digamos, que sea lo que necesita dicha comunidad, que sea personalizada y que no sea un modelo exportado de Bogotá para todo lado y pretender que las comunidades simplemente lo asuman y, digamos, renuncien a, a sus tradiciones? Mira, muy buena pregunta. Yo creo que se basa en dos principios. Uno, como mencionaba en la primera pregunta, la docencia, ¿verdad? Usted mismo me comentó, no es lo mismo Bogotá que Cartagena, ¿verdad? Hay un sistema ahí muy diferente. Entonces, la manera en que los docentes son entrenados en ambas ciudades, en ambos departamentos, no puede ser igual, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese sería mi primer punto, ahora expando en eso. Y el segundo sería llenando los vacíos existentes que existen dentro de la educación. Por ejemplo, en Bogotá trabajo con una fundación que se llama Bella Flor, y lo que ellos hacen, que es un programa excelente, es que, bueno, en un lugar de Ciudad Bolívar muy afectado por la pobreza, entonces estos niños en camino a su colegio desayunan en la fundación y al regreso no solo almuerzan en la fundación, sino que ellos tienen un sistema con voluntarios del exterior que, como yo mencioné al principio, la importancia de tener unas materias amplias, les dan clase de fotografía, de inglés gratuita, jóvenes que vienen desde Estados Unidos a aquí a Colombia a aportar eso, ¿verdad? Y a mí me impacta que muchas veces vengan del exterior y nosotros mismos pudiendo también aportar aquí, no lo hagamos, hablo en general. Entonces, también nosotros poner nuestros servicios, como decía también Andrés, de lo que tenemos, porque esto aquí no solo lo cambia un gobierno nacional, aquí lo cambiamos todos, o sea, el país lo vamos creando todos. Yo muchas veces he dicho, el país podría avanzar y el país puede crecer y siento que el Estado tiene que proveer más oportunidades, pero si la mentalidad de muchas personas no cambia al respecto, pues vamos a seguir igual.
Entonces yo creo que en eso tenemos que entrenar mucho a los docentes en esos sectores para poder que puedan enseñar de acuerdo al lugar donde están, a la comunidad donde están trabajando. Yo he trabajado, como decía, en Cartagena, en lo que se llama La Boquilla, y es un lugar que está muy afectado es por la desigualdad, porque está al lado de Morros, no se conoce en Cartagena. Entonces, todo eso hace 50 años era La Boquilla, y ¿qué ha pasado? Pues los han ido corriendo para ir a hacer los diferentes hoteles, han hecho el Holiday Inn, están todos pues, los hoteles 5 estrellas, están las Américas. Entonces, ellos viven día a día y me han comentado, por ejemplo, esto. El presupuesto de la alcaldía de Cartagena de Indias hizo toda esa calle, la alumbró, toda la calle de Morros. Está alumbrada, hay peatonal, hay vía para las bicicletas, pero en el momento que hay una calle de corta mano izquierda que empieza lo que ha quedado de La Boquilla, se acaba la luz. Entonces mi pregunta es, ¿por qué no siguen construyendo la vía hasta donde entra al barrio La Boquilla en vez de parar ahí? O sea, es un tema de desigualdad que ellos dicen, vivimos día a día con eso. O sea, día a día tenemos que salir, ver la luz de otro barrio que está al lado de nosotros, que era nuestro barrio que nos han corrido, y llegar a un lugar donde no hay recursos. Por ejemplo, durante ese tiempo también hay un problema muy grande con el tema de la cuarentena, porque cómo le dice a uno de estos niños que se queden en una casa donde no hay un televisor y donde no hay ni wifi, internet, todo un día encerrado en una casa. O sea, entonces todo el día era la pelea con la policía, me comentaban, porque llega la policía, ellos jugando fútbol en las calles y que para adentro. Entonces hay un problema de desigualdad muy grande, y la única manera es que lleguen profesores que estén muy bien entrenados a esta área. Segundo, con el tema de las materias, que yo digo que una materia amplia es que hacemos, conectamos a los niños, conectamos a los estudiantes a través de las diferentes materias que se pueden ofrecer. No podemos trabajar con un currículo restringido y limitado simplemente a matemática, física, química, porque no es una manera de crear una conexión con los estudiantes. Creamos con los estudiantes a través también de sus pasiones. Y muchos que hemos descubierto que quizás esas materias que son pues tan importantes en nuestra sociedad y nuestra base educativa, pues quizás de esa manera no lo estamos haciendo. Entonces es muy importante proveer en esos colegios una base muy grande de ese tema. Yo tengo un reto muy grande que no tengo la respuesta para él, pero también se los planteo para que lo vamos discutiendo, y es el tema de crear el hambre por el conocimiento, ¿verdad? Entonces, incluso con la comunidad que trabaja, hay muchas personas que hablan en contra de la educación, que hablan de que no hay punto de estudiar, con lo que decíamos del CETEC, ¿para qué yo voy a estudiar para endeudarme? O sea, o cuántos graduados hay desempleados. Entonces, eso que hacen las personas mucho, crea una apatía por la educación y una apatía por el conocimiento. Entonces, muchos de los talleres que yo hago, me quedé congelado. ¿Me escuchan? Sí te escuchamos, pero sí estás congelado. Bueno, Ya, perfecto. muchos de los talleres que hago es para tratar de incentivar esa hambre por la educación en los niños y en los jóvenes con que he tratado. De que no vengan a decirnos que estudiar no sirve para nada. ¿Por qué piensan eso? Pues es lo que yo les digo, porque no sienten que están desarrollando en un colegio, porque no sienten que un profesor esté apto para enseñar. Yo también aquí en Colombia trabajé en el 2017 con Oxford, y me tocaba sentarme y inspeccionar las clases de inglés, y realmente, o sea, yo me quedaba era sorprendido porque el entrenamiento que tenía un profesor para enseñar inglés, o sea, ni ellos mismos hablaban bien y trataban de enseñar ya un lenguaje. Entonces, como no lo hablan bien, tampoco tienen la base para enseñar si no lo hablan ellos mismos. Entonces, ¿qué tan importante es esta parte que mencioné al principio del desarrollo del docente, de una amplia selección de materias para los estudiantes? Y bueno, seguir trabajando esas áreas me parece a mí fundamental, y también es algo que podemos hacer todos, ¿verdad? Eso no es algo que el gobierno o de los profesores como tal, es algo que todos podemos aportar a que muchos niños en diferentes lugares estén recibiendo todo ese tipo de educación. Listo, Hugo, muchas gracias. Y Andrés, por último, para cerrar estas primeras preguntas, tú nos hablas, digamos, de este liderazgo que debe estar como omnipresente sin importar mi rango, sin importar si estoy entrando en el gobierno, como tú decías, no tengo que llegar a ser presidente para empezar a impactar y aportar a la sociedad. Pero entonces hoy, con pues la pandemia, con las, digamos, restricciones que hay de movilidad, de contacto social, etcétera, ¿cómo podemos materializar, digamos, ese aporte social? Bueno, creo que es un reto aún mayor porque creo que la presencialidad y más en las comunidades vulnerables pues se vuelve limitada por las restricciones pues, de salud pública, ¿sí? Y pues, las restricciones del gobierno. Y considero que ahora en esta pandemia a los que queremos y los que deseamos
impactar algunas comunidades es prepararnos una vez ya se abran pues las puertas de las comunidades, pero de una forma organizada. Creo que a nivel personal yo he tenido muchos proyectos, pero no muy bien estructurados. Y creo que esta pandemia me ha dado la oportunidad de decir, bueno, Andrés, mira, no estás saliendo, ya estás en vacaciones, bueno, ponete a organizar todo bien, ¿sí? Comenzar a conectarse con esos chicos que tienen la posibilidad de tener un computador, acceso a internet y comenzar a charlar, ¿sí? Aunque es muy complicado porque como ya lo mencionaba, no todos tienen el acceso a un dispositivo. Entonces, en este periodo y creo que en esta cuarentena es coger esos chicos, esas organizaciones, esos estudiantes, en el caso personal, lo vamos a empezar con los chicos que son becados del Colombo Americano y de la Embajada, a comenzar a charlar, porque pues una persona, como lo decía Hugo también, en la casa, haciendo nada, ¿sí? Sin poderse conectar, algunos, los que tienen, pues listo, mandando tareas, pues creo que es una oportunidad para comenzar a imaginarse cómo pueden impactar sus comunidades, a sus compañeros y desde el punto de vista de ellos, porque es muy complicado descentralizar algunos proyectos cuando no sabemos qué está sucediendo en la comunidad, qué necesita la comunidad. Y creo que las personas que más pueden organizar esos proyectos son quienes viven allá. Entonces creo que en esa pandemia y bajo estas limitaciones tecnológicas y de presencialidad, pues toca aterrizar esas ideas y comenzar a trabajarlas para que una vez se abra todo, pues todo y podamos asistir a los colegios, a esas comunidades, pues podamos comenzar a trabajar, ¿sí? Y aprovechar esos recursos tecnológicos que muchas universidades tienen y que incluso mi universidad, yo soy de la Universidad de ICESI, tienen ahí que muchos estudiantes pueden acceder, pero no hay esa información aquí. Listo, chicos, ustedes no pueden contactarse con su profesor, pero está la plataforma donde pueden practicar inglés, donde pueden practicar español, donde pueden practicar matemáticas. Entonces, desde las herramientas que nosotros tenemos como universitarios, les podamos brindar a esa, no sé, educación colaborativa con los docentes, sería genial. Hay profesores que no tienen acceso, ¿sí?, a esas herramientas que muchas de nuestras universidades tienen. Y creo que ahí el papel de nosotros es, desde nuestras posiciones, porque no podemos salir, profesores, estudiantes, chicos, jóvenes, aquí tienen mientras nos encontramos. Ir en contra de las restricciones y poner en riesgo la salud de nosotros, pues tampoco amerita, ¿sí?, dadas las circunstancias, por un liderazgo que podemos trabajarlo con pocas personas para que luego se convierta como en una red. Listo, Andrés. Muchas gracias. Entonces, vamos a pasar entonces a las preguntas del público. Entonces, vamos a empezar con la primera para Alejandra. La hizo Anderson Romaña en el chat público hace un ratico. Para no extenderme, voy a pues ir a lo central, y es: ¿cuál debe ser el papel y la visión del gobierno y de los jóvenes para mejorar esas instituciones de educación superior, digamos, yo le añadiría en las regiones, ¿cierto? Y le añadiría una cosita más, yo también, y es sobre todo en el contexto actual. Y es que sabemos que por la coyuntura el gobierno nacional ha entrado en deuda, pues no solo emitiendo bonos, sino también como que cogió plata de todos lados, de pensiones, etcétera, y tiene que devolverla. Entonces, ¿cómo dar esa inversión que nunca se ha dado históricamente hoy, o pues en unos meses, unos años, cuando, digamos, la capacidad de inversión del gobierno es aún menor? Sí, pues siempre nos van a decir que no hay recursos. Eso es un tema que no solamente está desde el coronavirus. Nosotros en el 2018, cuando hicimos un paro de 3 meses por el presupuesto para la educación superior, y terminamos conformando una mesa con la ministra de Educación, con el viceministro de Educación Superior, con el presidente del ICETEX, donde salieron un acuerdo muy importante de 14 puntos. Yo creo que lo que hay que hacer es seguir insistiendo en los ejes de ese acuerdo, porque lo primero que nos dijeron cuando nosotros nos sentamos en esa mesa de negociación
Yo iba por todas las universidades privadas, Jennifer por todas las universidades públicas y Alejandro por las regiones. Y lo primero que nos dijeron fue, acá no hay plata, no hay suficiente dinero, así que pues olvídense de la educación porque pues no tenemos suficientes recursos. Y nosotros les dijimos como, no, pues entonces vamos a decirles o a demostrarles que sí hay plata y que lo que hace falta es voluntad política. Y nos pusimos a estudiar de dónde sacar los recursos y les mandamos más o menos, les mostramos 8 propuestas de dónde podría ser, para más o menos lograr un monto, digamos, en los 4 años, no en un año, sino en los 4 años, de más o menos 5 billones. Obviamente teniendo en cuenta los recursos también regionales, todo, o sea, nosotros tuvimos en cuenta todo. Y terminamos pues firmando ese acuerdo que fue histórico, en el que incluíamos un aumento de más o menos 300.000 millones anuales para el presupuesto neto de las instituciones en materia de la base presupuestal y más o menos en la misma cantidad anuales para el tema de inversión, que es para construir planta. Entonces, esos recursos ya estaban aprobados y ya estaban como por decirlo de algún modo, proyectados desde el presupuesto pues que hace el gobierno nacional en todo su plan de gobierno. Y ese presupuesto también digamos, aprobó en lo regional, se discutió, etcétera. Y por eso, pues Duque siempre antes del coronavirus decía como, tenemos el presupuesto más alto en educación, y pues sí tenemos el presupuesto más alto en educación en gran medida porque pues la lucha estudiantil logró que se aumentara considerablemente pues con respecto a los años pasados. Entonces, creo que lo que hay que hacer es seguir insistiendo en que esos recursos que nos prometieron se cumplan tanto en el 2020, en el 2021 como en el 2022. Y estos recursos pues que estaban destinados, por ejemplo, para presupuesto en materia de inversión, puedan reorientarse para el tema de investigación, para el tema de mejora de calidad, etcétera. O sea, digamos, tratar de reorientar esos recursos que ya estaban pues, en medio de los presupuestos proyectados, para que se pueda, digamos, suplir esas necesidades en medio de la coyuntura. Pero creo que indiscutiblemente todavía el Estado está haciendo, por decirlo de algún modo muy coloquial, muy tacaño con la crisis. Siempre han dicho, no tenemos plata, no tenemos de dónde sacar, pero por ejemplo, pues emiten un decreto que es el 444 para darle 500.000 millones a los bancos de liquidez y de plata líquida. Entonces eso no tiene sentido. Uno ahí es donde realmente, no, sí tiene sentido, pero para ellos. Ahí es donde uno realmente se da cuenta de las prioridades que tienen ellos en materia política, y pues yo creo que esos 500.000 millones le vendrían muy bien a las universidades regionales. Entonces yo le respondo a Anderson, si no me equivoco, que era el nombre, que es de la Universidad Tecnológica del Chocó. Alcancé a leer que lo que hay que hacer es que primero pues hay que hacerle veeduría a las universidades regionales, porque obviamente ellas también tienen una cantidad de dificultades en materia de burocracia, de corrupción, de todo. Hay que hacer veeduría de los recursos de las universidades, pero hay que seguir exigiendo a nivel nacional que esos recursos que, por ejemplo, estaban prometidos desde el 2018 se sigan, digamos, garantizando, y que los nuevos recursos se garanticen. Hoy, en medio del coronavirus, cuando más tenemos dificultades, donde, o sea, hoy el 80% de los estudiantes de universidades públicas son de estratos 1, 2 y 3, o sea, 9 de cada 10 prácticamente. Y eso pues, refleja la imposibilidad que tienen de pagar las matrículas. No es fácil para un estudiante de estratos 1 en las regiones pagar una matrícula de 300, 400, 500.000 pesos, a diferencia de lo que cree el gobierno muchas veces, que es que eso es muy poquito, pues entonces no importa. Nos importa, por eso estamos exigiendo matrícula cero. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues no, exigirle todavía al gobierno nacional que sí oriente ese gasto que ha tenido en materia, en medio de la coyuntura, de la emergencia, que lo oriente para educación superior. No ha habido un solo decreto que diga, vamos a dar plata líquida a las universidades públicas. No lo ha habido.
Ha habido un decreto en educación que ha sido, sacamos un plan de alivios para los estudiantes endeudados con el ICETEX, que es completamente insuficiente además, pero solamente ha sido eso. Entonces, no, estamos en una situación extraordinaria completamente, pues no podemos tomar medidas ordinarias, tenemos que tomar medidas extraordinarias. Y si se endeudaron para salvar a los bancos, y si se endeudaron para sacar a las pequeñas, grandes empresas, incluso de otros extranjeras, pues entonces que se endeuden para salvar a las universidades, porque es la única forma de que a largo plazo podamos seguir hablando de desarrollo. O sea, nos piden recursos, nos piden la vacuna a las universidades, a los investigadores. Hoy la mayoría de las facultades de ciencias, de química, física y las ciencias básicas están en los laboratorios tratando de hacer pruebas, las universidades están haciendo pruebas, pero no nos dan recursos para que lo hagamos a largo plazo en materia de investigación. Pues toca invertirle porque no hay otra forma de sacar la vacuna. Entonces es una decisión política y a Anderson, nada, seguir luchando ahí en la Universidad Tecnológica del Chocó. Están varios representantes que son buenos, Oscar al académico, nos ponemos en contacto y miramos qué podemos hacer específicamente en tu universidad para, pues no sé, lograr algo en medio de esta coyuntura. Gracias, Alejandra. Una pregunta que hay para Andrés, y es, digamos, sobre tu experiencia de cómo has, digamos, encontrado las oportunidades. Nos preguntan que cómo plantearías un proyecto educativo como para generar una plataforma de visibilización de esas oportunidades, como para que no se queden escondidas, sino que para que la gente sepa que están ahí, que están estas oportunidades, estas becas, y cómo mostrar a las comunidades la importancia del inglés y pues estas posibilidades de becas. Sí, creo que esa pregunta es muy oportuna porque primero cuando tuve mi primera beca la encontré en Facebook, tipo, alguien la compartió y me metí a indagar y participé sin miedo porque también hay como algunos, tipo, yo no me voy a ganar esta beca, no cumplo con algunas características, ¿sí? Pero en el tema de comunicación y darlas a conocer creo que es clave. Y creo que ahí tenemos que partir de para quién va la beca y dónde está la gente que puede merecer esa beca. Y ahí va muy transversalizado con la comunicación con las escuelas. Por ejemplo, si hay una beca para las escuelas, para los estudiantes de secundaria que tienen que estar, no sé, noveno, décimo para acceder, pues que los colegios puedan recibir esa información. La verdad, no sé cómo es la información con los rectores, si la estructura educativa, pero el gobierno o las secretarías de educación deberían tener canales efectivos, rectores directo, ¿sí?, que deben mantener la comunicación efectiva con sus estudiantes y en las oportunidades, y de los profesores que tal vez en sus redes sociales puedan compartir. Creo que, así como lo decía Hugo al principio, las redes sociales son clave para acceder a muchas de esas oportunidades. No hay que desconocer que hay muchas becas, tanto a nivel nacional como extranjero, que se pierden porque no hay aplicantes, ¿sí? No se postulan. Entonces, ahí yo considero que nosotros como jóvenes podemos crear una plataforma. Hay muchas plataformas de jóvenes, organizaciones juveniles que tienen muchos contactos con muchos jóvenes, pero que no les llega. Entonces ahí la propuesta es, y el reto es, cómo conectamos estas organizaciones juveniles que están en muchos territorios del país, muchos en zonas rurales, ¿sí?, para que se den cuenta de estas becas. Sí, creo que el reto de nosotros que podemos tener la información a la mano es cómo se la hacemos llegar. Conectamos esas organizaciones, no sé, creo que ahora bajo la estructura del Consejo de Juventudes va a ser una posibilidad, una oportunidad para que estos jóvenes que los van a representar ante la alcaldía, el Estado regional, nacional, puedan también agilizar esos procesos y recibir y compartir esa información para que más estudiantes puedan acceder a estas becas. Yo, como consejo, sigan todas las organizaciones que ustedes consideren pertinentes que pueden tener ese tipo de oportunidades. Las embajadas son súper importantes. Los ministerios pues,
de extranjería que también mantienen Fulbright, ¿sí? Ex becarios. O sea, creo que esto es como una línea porque cuando uno es ex becario, uno toma una responsabilidad y es comenzar a compartirse en un embajador de esa beca para que más personas la conozcan, que más personas puedan acceder a las oportunidades que nosotros hemos accedido. Entonces creo que es una tarea de todos y de las instituciones para que esta información le llegue a los jóvenes colombianos que merezcan ser partícipes de estas becas. Vale, Andrés, muchas gracias. Y entonces haré la última pregunta del público que es para Hugo. Voy a complementarlo un poco con unas cosas que yo le añadiría también. Y es sobre la articulación del trabajo de las fundaciones en el campo. Y es que digamos que en el campo me refiero en las comunidades, pues. Muchas veces las fundaciones vienen a llenar, digamos, huecos que el Estado no suple, vienen a dar educación donde el Estado no la da. Y entonces la pregunta es, ¿cómo articular, digamos, esos donantes, esas organizaciones, ONG, con el papel del Estado que debería hacer su organización? Y además, ¿cómo, o sea, qué pasa con esto en el contexto actual de, pues, coronavirus, donde seguramente para los próximos años van a disminuir, digamos, la posibilidad de los gobiernos y de entes internacionales a donar dinero, digamos, por la crisis internacional? ¿Qué va a pasar con este flujo, digamos, al que en países emergentes estamos acostumbrados un poco a recibir de ayuda? Espera, punto acá. Yo quería simplemente rápidamente agregar algo con el tema de las oportunidades que me parece súper importante, que es lo que decía Andrés, y es eso, ¿no? Enfatizar ese punto de que debemos acoger las oportunidades. Yo tengo muchos conocidos que vienen de un trasfondo de pobreza y a través de ellos me he enterado de oportunidades que ha dado el gobierno de estudio. Ahora, yo sé que hay oportunidades y que se tienen que ir mejorando, claro que sí, pero por ejemplo tengo un primo aquí en la ciudad de Pereira que accedió a un estudio del SENA de Administración y ahí pudo, bueno, ahí recibió Jóvenes en Acción también y eso le ayudó. Al final de ese estudio en el SENA le dieron una pasantía, su entrenamiento en una empresa en Dos Quebradas, un municipio acá de Risaralda, eh, y ellos luego le pagaron la validación del título de SENA a la universidad, más o menos así me explicó, y luego ahora pues ya le subieron el sueldo y ahora le están pagando una maestría en la misma empresa y empezó en el SENA. Me dice primo, yo empecé ganando 200.000 pesos, que es lo que me pagan con el entrenamiento, y hoy en día ya me estoy ganando 3 millones de pesos y me están pagando la maestría. Entonces, por ejemplo, yo cuando empecé a hacer proyectos en Colombia, yo no conocía las oportunidades, por ejemplo, del SENA. Y ahora, por ejemplo, cuando estuve en Ibagué, pude dar una conferencia en el SENA y compartir con estudiantes del SENA y todos estaban muy contentos y la retroalimentación que reciben los diferentes cursos que estaban dando eran muy buenos y muchos incluso ya estaban haciendo su entrenamiento también en empresas. Pero siento con otros trabajos que he hecho que muchos jóvenes no conocen esas oportunidades. Entonces, sí, como decía, es un tema de redes y, por ejemplo, yo he visualizado también este tema de mis primos cuando hablo de amigos que sé que han estudiado en el SENA y esto les ha garantizado una oportunidad para luego incluso tener un título de universidad. Entonces, si ustedes se enteran también de este tipo de proyectos, de este tipo de iniciativas, publíquenlas para que otros jóvenes a través de eso se puedan enterar. Mira, hay un problema muy grande que yo empecé a notar cuando trabajé en el tema de las fundaciones y era que, ¿qué pasa? Especialmente con las fundaciones extranjeras. Venían, hacían un proyecto, la gran foto, el gran proyecto y jamás volvían. Algo que a mí me nació en el corazón fue que yo tengo que establecer una sede de la fundación. O sea, yo no puedo ir a entregar unos maletines, entregar unos recursos escolares, hacer varios proyectos. Por ejemplo, entre los proyectos que hacemos es clases de inglés gratuita, hemos hecho educación física, música. Yo no puedo ir a hacer eso y jamás volver, porque es que esos maletines y lo que tienen adentro en 6 meses se acaba. Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar con las fundaciones, ¿verdad? No se trata de venir a hacer un proyecto y nunca volver. Entonces, yo lo que hago es establecer alianzas con una comunidad. Mi comunidad principal es La Boquilla. Siempre los recursos que yo recoja, siempre lo primero va destinado es para ellos, porque esa es mi sede donde yo tengo que volver. Yo tengo eh, un documento con los niños con los que trabajamos y siempre volvemos, o sea, estamos chequeando. No es algo de ir y jamás volver, es de volver y hacer un seguimiento de cómo van las cosas, de presionar mucho en el tema de las alcaldías. Mire, he trabajado con tal colegio, las cosas no están bien, ¿qué han hecho para poner el aire acondicionado? Algo que hemos venido peleando, el aire acondicionado para los niños, el aire acondicionado. Ustedes no saben lo que significa para un niño cuando ve ese mini split colgado en la pared, o sea,
realmente cosas tan pequeñas del impacto que pueden hacer en la motivación de un niño para estudiar. Entonces, hemos trabajado también en poner presión. Otra cosa con las fundaciones en este tema es aprender a no ser egoístas. Aquí yo sé que hay muchos líderes sociales, no sean egoístas con sus organizaciones, porque a mí me ha pasado mucho que, no, esta es mi organización y este es mi nombre y esto. Los últimos proyectos que hemos hecho y con los que hemos creado alianzas ha sido con otras fundaciones, porque de nada me sirve a mí crear una fundación y tratar de apoyar cuando ya hay fundaciones que están tratando de hacer lo mismo aquí en Colombia y se están cerrando porque no tienen recursos. Entonces a mí me va a pasar lo mismo, mejor me uno y tengo más fuerza. Entonces, con los que hemos trabajado en Bogotá, en Ciudad Bolívar, Bellaflor, trabajamos junto con ellos. Con otra fundación en Cartagena, que se llama Fundesicar, que también hace lo mismo que les contaba de Bogotá, de la alimentación, de ayudar con las tareas, de entrenamientos psicoterapéuticos para los padres, que es algo que hemos implementado también como parte de las fundaciones, hablar con los padres, mirar cuáles son los retos de los padres. Entonces ya trabajamos como en compañía y en unión. Esa fundación con que trabajé en Bogotá estaba a punto de ser cerrada porque no tenía recursos. Entonces llegamos nosotros a suplirles el mercado que necesitaban como para 3 meses, suplir los recursos que ellos necesitan y también de usar nuestras redes, como decía, para visualizar lo que el proyecto está haciendo, para que, por ejemplo, a mí los que me siguen del exterior y están interesados en este tipo de proyectos, pues pudieran aportar. Entonces son varios de los que tenemos con las fundaciones que mencionaba. Hacer un seguimiento, principalmente. No es de ir y nunca más volver. Las fundaciones tienen que estar presentes. Es decir, que trabajen con 30 niños, pero pues trabajen con esos 30 niños enfocados. Y otra cosa, que busquemos unión. Todos los que están aquí están enfocados en educación. Busquen otras organizaciones también con las que ustedes se puedan conectar porque va a ser mayor impacto el que pueden crear juntos que trabajando cada uno por su lado. Y tercero, tenemos que aprender, la última parte de tu pregunta, a ser recursivos. Sí va a haber un gran déficit en el tema de inversión internacional porque cada país en ese momento está tratando de solucionar su propia situación. Entonces, como para invertir en otros países, no va a haber un gran presupuesto. Pero tenemos que ser recursivos, vuelvo y repito, a través de las redes. Por ejemplo, yo no he recibido donaciones de instituciones grandes, yo recibo donaciones de personas. O sea, me he tenido que ingeniar la manera de recoger fondos. Cuando yo empecé con todo el tema del dinero, el latino no es muy dado quizás a dar dinero. En Europa sí hay una cultura muy grande, lo que se llama el sponsorship, que es el patrocinio, y la gente, por ejemplo, hay semanas en el colegio que es semana de ir a estudiar caminando. Entonces los niños andan con una forma, en los restaurantes, si van a McDonald's o donde van, le dicen a la gente que está por ahí, dicen, mire, usted me puede donar una libra, que es como 4.000 pesos. Entonces hay una cultura muy de donar dinero. El latino no es muy de entregar tu dinero, pero creamos una iniciativa que dijimos, bueno, yo en un mes viajo a Colombia y vamos a recoger útiles escolares. Mire, me vine con 2 maletas llenas de colores, lapiceros, y a través de ese impacto la gente ya luego también empezó a dar dinero. Algo también comentaba Ibagué con los estudios allá, de que querían hacer el tema de alimentos, pero la gente no donaba comida, y entonces piden alimentos. Eso hicimos ahora aquí también con el tema de los mercados. No estamos pidiendo dinero, estamos pidiendo que la gente nos baje frijoles, lentejas, lo que sea, y de ahí hemos recogido. Entonces, sean muy recursivos en las estrategias que pueden hacer para recoger fondos. No se limiten a que, bueno, estamos pasando una crisis, ya la sabemos, hay un déficit económico, ya lo sabemos, pero de qué manera yo puedo generar ingresos de una manera muy diferente. Siempre también es muy importante en este mismo tema crear alianza con las personas y crear conexión. Una del éxito mío en la fundación ha sido a través de Instagram, que las personas donan y se sienten parte de lo que están haciendo, ¿verdad? Y muchos me dicen, Hugo, es que yo nunca dono una fundación en Colombia porque yo nunca veo exactamente qué está pasando. En cambio, a través de los videos, las fotografías, la gente ve que su dinero está teniendo un impacto. Entonces, sean muy recursivos en esta manera de recoger fondos, de recoger recursos. Asegúrense que las personas que están trabajando con ustedes puedan ver el impacto. Eso es muy importante, que ellos puedan ver el impacto que ustedes están causando tras el trabajo que están haciendo. Vale, muchas gracias, Hugo. Y bueno, ya para cerrar, una última pregunta para los tres. Y entonces, en una palabra, no se extiendan, en una palabra, ¿qué es la educación en Colombia hoy? Entonces, ¿quién? Alejandra, Hugo y Andrés. Imposible. Una palabra. Pero Pero yo la creo palabra que, negativa es el problema. yo creo que futuro. Hugo. Inclusión. Andrés, inclusión. Y Hugo, Yo diría la palabra que hemos trabajado de oportunidad. oportunidad, listo. Bueno, muchas gracias a los tres y a todos quienes nos acompañaron hoy. Estuvo muy buena esta discusión. Vamos a subirla a nuestra página web también. Y nada, todos los que están viendo también los invito a que sigan pues pendientes de nuestras redes sociales, que seguiremos abriendo estos espacios de participación tanto con expertos como con jóvenes. Entonces, muchas gracias Alejandra, a Hugo y Andrés de nuevo. Y nada, gracias. Gracias a Gracias por ti, la gracias a invitación. todos los que se quedaron.
A ustedes, gracias. Cuídense mucho. Chao, chao. Chao, que estén Gracias. bien.